amarrada y condenada a morir entre las llamas mientras todo el pueblo solo observaba. Una mujer esperaba el final hasta que un apache solitario entró al infierno de fuego para salvarla. Él no sabía que acababa de rescatar a la heredera más poderosa de la región, y ninguno de los dos imaginaba que ese acto de valentía cambiaría sus destinos para siempre y sacudiría los cimientos de un mundo construido sobre el odio. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. Taza había aprendido a leer rastros que otros no veían. No buscaba caza ni rutas de agua. Buscaba a su hija. Nalin había desaparecido hacía 6 meses, arrancada de la vida como se arranca una flor antes de que florezca. Taza no tenía pruebas de quién la había llevado, pero tenía señales, marcas de bota donde solo pasaban pies descalzos, huellas de caballo en senderos que su gente nunca usaba, y rumores, susurros compartidos entre pueblos apache. Niños desapareciendo cerca de las rutas comerciales, siempre en las mismas fechas, siempre sin rescate posible. La cabaña donde vivía Taza estaba limpia como un templo. Cada objeto en su lugar, cada herramienta colgada con precisión, no por vanidad, sino por necesidad. El orden era lo único que podía controlar desde que Nalin se fue. El desorden le recordaba el caos del día en que regresó de cazar y encontró solo silencio. Mantenía la disciplina porque si perdía eso, perdería también la capacidad de pensar con claridad. Y pensar era lo único que le quedaba. Cada mañana salía a seguir pistas que lo acercaban un poco más a la ciudad. No quería estar cerca de ese lugar. La ciudad era donde los apaches morían por existir, donde las miradas eran armas y las palabras, sentencias. Pero las pistas lo llevaban allí, porque allí estaba el dinero. Y donde había dinero, había gente dispuesta a comprar lo que otros habían robado. Taza observaba desde las colinas, estudiando los patrones de movimiento, las caras que se repetían en ciertos lugares, las casas que tenían más vigilancia de la necesaria. Llevaba semanas así, invisible como el viento, cuando vio el humo. No era humo de cocina ni de hogar, era humo oscuro, espeso, alimentado con algo más que madera seca. Taza frunció el ceño. Los incendios en la ciudad no eran raros, pero este estaba demasiado controlado. Las llamas crecían rápido en un solo punto, sin extenderse a las casas vecinas, como si alguien hubiera preparado el terreno. Se acercó sin pensarlo 2 veces, no por heroísmo, sino porque algo no cuadraba. Los vecinos estaban lejos, observando pero sin moverse. Nadie gritaba pidiendo ayuda, nadie corría con cubetas de agua. Era como si el fuego tuviera permiso de existir. Entonces vio la sombra dentro. No era un bulto de muebles ni un animal atrapado. Era una persona, quieta, demasiado quieta. Taza sintió un frío que no venía del viento. Conocía esa quietud. Era la quietud de quien no puede moverse. Entró antes de que su mente pudiera detenerlo. El calor golpeó su rostro como un puño, pero había cruzado incendios forestales antes. Sabía respirar bajo, proteger los ojos, moverse rápido. La estructura de la casa era sólida todavía, las vigas no habían cedido. Tenía minutos, tal vez segundos. La encontró en una habitación trasera, atada a una silla con cuerdas gruesas. No estaba desmayada por el humo, estaba desmayada por el golpe que tenía en la sien. Alguien se había tomado el tiempo de amarrarla bien, de asegurarse de que no pudiera gritar ni escapar. Esto no era un accidente, era asesinato. Taza cortó las cuerdas con el cuchillo que siempre llevaba al cinto. Ella no pesaba mucho, pero el humo ya estaba espeso y la salida parecía más lejos de lo que recordaba. Cargó el cuerpo sobre sus hombros
y caminó hacia donde había entrado, guiándose más por instinto que por vista. Las llamas lamían las paredes a su izquierda, pero aún no habían bloqueado el camino. Salió justo cuando la viga principal crujió detrás de él. No miró atrás. No se detuvo a ver si alguien lo había visto. Solo corrió hacia las sombras, llevando a la mujer lejos de las miradas, lejos del fuego, lejos de quienes habían planeado que muriera allí. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, se detuvo para revisar el pulso, débil pero presente. Respiraba con dificultad, pero respiraba. Taza limpió la herida de la cabeza con agua de su cantimplora y presionó con un trapo para detener el sangrado. Tenía moretones en las muñecas donde las cuerdas habían apretado y quemaduras leves en los brazos. Pero viviría. La llevó a su cabaña porque no tenía otro lugar. Dejarla en la ciudad era entregarla a quien quiso matarla. Llevarla con otros apaches era ponerlos en peligro también. Así que la llevó a su refugio, ese lugar limpio y ordenado donde guardaba el collar quemado de Nalin como único recuerdo. Colocó a la mujer en el catre que él usaba. Preparó una infusión de hierbas que su abuela le había enseñado a hacer y esperó. No sabía quién era ella ni por qué alguien quería verla muerta. Solo sabía que no podía dejarla morir. No cuando había señales tan claras de que alguien había planeado su muerte con cuidado. Mientras ella dormía, Taza puso el collar de Nalin junto a la puerta, un recordatorio silencioso de que no podía quedarse mucho tiempo. Tenía que volver a la búsqueda, pero primero tenía que asegurarse de que esta mujer estuviera lo suficientemente fuerte para sobrevivir sin él. Afuera, la luna iluminaba las montañas con una luz fría. El viento traía el olor del humo desde la ciudad, y en algún lugar, entre las sombras y los secretos, Nalin seguía esperando. Isabela despertó con un dolor que le atravesaba la cabeza como un clavo ardiente. Abrió los ojos despacio, esperando ver el techo de su habitación, las cortinas de seda que su padre había traído del este. Pero lo que vio fue madera tosca, vigas sin pulir, y una chimenea de piedra donde ardía un fuego pequeño. El pánico llegó antes que la memoria. No reconocía ese lugar. No reconocía los olores ni los sonidos. Intentó levantarse y un mareo la obligó a recostarse de nuevo. Fue entonces cuando sintió el vendaje en la cabeza, las vendas en las muñecas. Alguien la había curado. La memoria regresó en fragmentos cortantes. El incendio, el golpe, las cuerdas apretando sus manos mientras trataba de gritar. Y antes de eso, la conversación que había escuchado sin querer, las palabras de su tío que la condenaron. Tiene que parecer un accidente. Isabela cerró los ojos sintiendo náusea que no venía solo del golpe. Su propia familia quería matarla. No por odio personal, no por venganza, por las tierras, por el agua, por todo lo que su padre había dejado en manos de ella cuando murió, negándose a dividirlo entre hermanos que solo veían el dinero. Un ruido la hizo abrir los ojos de golpe. La puerta se abrió y entró un hombre, alto, de piel bronceada, cabello negro hasta los hombros atado con una tira de cuero. Vestía con sencillez, pantalones oscuros y camisa de algodón sin adornos. Pero lo que detuvo el corazón de Isabela no fue su aspecto, sino lo que representaba. Era apache. Todo lo que le habían enseñado desde niña se alzó como un muro entre ella y ese hombre. Historias de violencia, de crueldad, de una raza que no conocía la piedad. Isabela se echó hacia atrás en el catre, buscando algo con qué defenderse, pero estaba débil. Y el cuarto estaba vacío excepto por lo necesario. El hombre se detuvo en la entrada sin acercarse. Llevaba un cuenco con algo que humeaba y una manta doblada bajo el brazo. La miró sin amenaza, pero también sin calidez, como quien mira a un problema que no sabe cómo resolver. «Agua», dijo en español, con acento marcado pero claro. Señaló el cuenco. «Para dolor».
Isabela no se movió. El miedo le apretaba la garganta. ¿Por qué la había traído aquí? ¿Qué quería de ella? Las historias que conocía no terminaban bien para las mujeres capturadas por apaches. El hombre pareció entender su terror. Dejó el cuenco en el suelo, lejos del catre, y retrocedió hasta la puerta. «No peligro», dijo. «Te salvé. Fuego. Fuego». La palabra abrió un recuerdo. Calor, humo, cuerdas cortándose. Este hombre la había sacado del incendio. Este apache había arriesgado su vida para salvarla de quienes querían matarla. «¿Por qué?», susurró Isabela, encontrando por fin su voz. «¿Por qué me salvaste?». El hombre la miró con una expresión que ella no supo descifrar. Había cansancio en sus ojos y algo más profundo. Dolor. El tipo de dolor que no se cura con vendajes. «Porque alguien te amarró para morir», respondió simplemente. «Eso no está bien». Isabela sintió lágrimas quemando sus ojos, no por alivio, sino por la vergüenza de haber juzgado tan rápido. Este hombre, este apache que debía ser su enemigo según todo lo que le habían enseñado, había hecho lo que su propia sangre se negó a hacer. La había salvado. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Taza». «Isabela». Hizo una pausa. «Isabela de Witt». Vio el cambio en los ojos de Taza. Reconocimiento, tal vez sorpresa. El apellido de Witt no era desconocido en la región. Su padre había sido el hombre más rico de 3 condados, dueño de más tierras y agua que cualquier otro. Y ahora ella era la heredera de todo eso. ¿La mujer más rica de la ciudad?, preguntó Taza sin ironía, solo confirmando. «La mujer más odiada de mi familia», corrigió Isabela con amargura, «porque mientras viva no pueden tomar lo que es mío». Taza asintió lentamente. No parecía sorprendido. Tal vez había visto suficiente codicia en su vida para entender que la sangre no siempre protege. A veces, la sangre es lo primero que traiciona. «No puedes volver», dijo él, señalando hacia la ciudad con un gesto de la cabeza. «Si vuelves, terminarán lo que empezaron». Isabela lo sabía, pero escucharlo en voz alta lo hacía más real. No tenía casa, no tenía familia. Lo único que tenía era la vida que este desconocido le había devuelto. «¿Y qué se supone que haga?», preguntó, sintiendo el peso de la impotencia. «¿Esconderme aquí para siempre?». Taza se acercó despacio. Tomó el cuenco del suelo y lo puso al alcance de ella. Primero sanar, después pensar. Era lógica simple, pero efectiva. Isabela tomó el cuenco con manos temblorosas y bebió. La infusión era amarga, pero calmaba el dolor de cabeza. Taza se sentó en el suelo, cerca de la puerta, manteniendo distancia. «¿Tienes familia?», preguntó Isabela, más por llenar el silencio que por curiosidad. La mandíbula de Taza se tensó. «Una hija, Nalín, desapareció hace 6 meses». El dolor en su voz era tan crudo que Isabela sintió su propio pecho apretarse. «¿La buscas?». «Todos los días». Taza miró hacia la ventana, donde la luz del amanecer empezaba a filtrarse. «Por eso estaba cerca de la ciudad. Las pistas me llevan allí». Isabela entendió entonces por qué él había corrido hacia el fuego. No era un héroe, era un padre desesperado que reconocía la injusticia cuando la veía, y no podía quedarse quieto ante otra vida robada. «Lo siento», murmuró ella, y lo decía en serio. Taza no respondió. Solo se levantó, tomó la manta que había traído y la dejó a los pies del catre. «Descansa, volveré más tarde». Salió sin hacer ruido, dejando a Isabela sola con sus pensamientos. Ella miró alrededor de la cabaña, notando por primera vez lo ordenado que estaba todo. Cada objeto tenía su lugar. No había desorden ni suciedad. Era el hogar de alguien que luchaba contra el caos, manteniéndose firme en lo pequeño. Y en la puerta, colgado de un clavo, había un collar quemado. Pequeño, del tamaño que usaría una niña. Isabela cerró los ojos
y por primera vez en mucho tiempo rezó. No por ella, por una niña llamada Nalin, que esperaba en algún lugar oscuro que su padre la encontrara. Los días siguientes transcurrieron en un silencio incómodo pero necesario. Isabela se recuperaba lentamente, mientras Taza salía cada mañana antes del amanecer y regresaba al anochecer con más información de la que había tenido el día anterior. No hablaban mucho. Taza no era hombre de palabras innecesarias, e Isabela estaba aprendiendo a respetar ese silencio. Pero había momentos, pequeños gestos que decían más que cualquier conversación. La forma en que él preparaba té sin que ella pidiera. Cómo dejaba vendas limpias junto al catre cada noche. El modo en que verificaba las ventanas antes de irse, asegurándose de que estuviera segura. Una tarde, cuando Isabela finalmente pudo levantarse sin marearse, se acercó a la ventana y vio a Taza afuera, limpiando sus armas. Lo hacía con una concentración absoluta, cada movimiento preciso. Había disciplina en cada gesto, pero también una tristeza que él no intentaba ocultar. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó Isabela desde la puerta. Taza levantó la vista, sorprendido. Debes descansar. He descansado durante días. Necesito hacer algo o me volveré loca. Isabela se sentó en el escalón de entrada, sintiendo el sol cálido en su rostro. Además, te debo la vida. Lo menos que puedo hacer es ser útil. Taza consideró sus palabras. Luego señaló un fardo de hierbas secas. Esas necesitan ser separadas para infusiones. Era trabajo simple, pero Isabela lo agradeció. Trabajaron en silencio durante un rato, cada uno concentrado en su tarea. Fue Isabela quien finalmente rompió la quietud. Cuando dije que mi familia quería matarme, no mentí. Pero hay más que eso. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Mi padre dejó todo a mi nombre. Tierras, agua, contratos. Mis tíos pensaron que podrían controlarme, que firmaría lo que ellos quisieran. Pero me negué. Buna Taza no dejó de limpiar su rifle, pero ella supo que escuchaba. Hay documentos, papeles que mi padre escondió antes de morir. Nunca supe por qué los guardó en secreto, pero ahora entiendo. Isabela apartó una rama seca, sus manos temblando ligeramente. Creo que esos documentos podrían probar que las tierras de Witt no se ganaron solo con trabajo honesto. Eso captó la atención de Taza. Dejó el rifle a un lado y la miró directamente. ¿Qué tipo de documentos? No lo sé con certeza, pero mi padre hablaba a veces con hombres que no eran de la ciudad. Hombres que no vestían como comerciantes ni como rancheros. Isabela respiró hondo. Hombres como tú. El silencio que siguió fue pesado. Taza se puso de pie lentamente, sus ojos fijos en ella. ¿Tu padre hacía negocios con apaches? No lo sé, pero creo que sí. Isabela también se levantó, enfrentándolo sin miedo. Y creo que esos documentos están en la caja fuerte de la casa principal, la misma casa donde trataron de matarme. Taza caminó unos pasos, procesando la información. Su mente trabajaba rápido, conectando piezas que antes parecían separadas. Si los de Witt tenían acuerdos con su pueblo, eso explicaría muchas cosas. Explicaría por qué ciertas tierras nunca fueron atacadas. Por qué algunas rutas de agua se respetaban incluso en tiempos de guerra. Y explicaría por qué alguien querría enterrar esos documentos junto con la única heredera que podía confirmarlos. Necesitamos esos papeles, dijo Taza finalmente. Lo sé, pero entrar a esa casa es suicidio, para ti y para mí. Taza se volvió hacia ella, y por primera vez, Isabela vio algo parecido a determinación feroz en sus ojos. He entrado en lugares peores buscando a mi hija. Una casa llena de traidores no me asusta. Isabela sintió un nudo en la garganta. Este hombre apenas la conocía, y sin embargo estaba dispuesto a arriesgar su vida de nuevo.
no por heroísmo, sino porque entendía que a veces la verdad es la única arma que funciona contra la codicia. Si hacemos esto, necesitamos un plan, dijo ella, sintiendo que su mente empezaba a trabajar de nuevo. Conozco la casa. Sé cuándo cambian guardias, dónde están las entradas menos vigiladas, pero necesitamos algo más que conocimiento. ¿Qué necesitamos? Isabela miró hacia la ciudad a lo lejos, donde el humo de las chimeneas se alzaba hacia el cielo. Necesitamos que crean que estoy muerta. Mientras piensen que el incendio funcionó, no estarán buscándome. Esa es nuestra ventaja. Tasa asintió. Era lógica sólida. Los muertos no son amenaza. ¿Cuándo? Preguntó él. Esta noche, luna nueva, poca luz, menos vigilancia. Isabela respiró profundo, sintiendo miedo, pero también algo que no había sentido desde el incendio, propósito. Si encontramos esos documentos, tal vez encontremos también pistas sobre Nalin. Eso detuvo a Taza. ¿Crees que están conectados? No lo sé. Pero si alguien en mi familia está dispuesto a matar por secretos, ¿qué más estarían dispuestos a hacer? Isabela lo miró con tristeza. Los niños desaparecen todo el tiempo en esta región. Nadie pregunta, nadie investiga. Siempre hay una excusa. Taza cerró los ojos, luchando contra la rabia que amenazaba con desbordarlo. Isabela tenía razón. Y si había, aunque fuera una mínima posibilidad, de que esos documentos contuvieran información sobre los secuestros, tenía que verlos. Entonces vamos esta noche, dijo, su voz tranquila, pero llena de determinación. Isabela asintió. Pasaron el resto del día preparándose. Taza revisó cada ruta posible hacia la casa de Witt, cada sombra que podrían usar. Isabela dibujó un mapa rudimentario de la casa, marcando la ubicación de la caja fuerte y las habitaciones que debían evitar. Cuando cayó la noche, ambos estaban listos. Isabela llevaba ropa oscura que Taza había conseguido, su cabello recogido bajo un sombrero. No parecía la heredera rica que había sido, parecía una sombra. Taza se movía como el viento, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Isabela lo seguía de cerca, confiando en sus instintos. Sabía que si alguien podía entrar y salir de esa casa sin ser visto, era él. Mientras caminaban hacia la ciudad bajo el manto de la noche, Isabela miró el collar quemado que Taza llevaba atado a su cinturón. Un recordatorio constante de por qué hacía esto. Y se prometió a sí misma que si encontraban algo, lo que fuera, que pudiera ayudar a encontrar a esa niña, lo harían. Porque algunas deudas no se pagan con dinero, se pagan con verdad. La casa de Witt se alzaba imponente contra el cielo nocturno, sus ventanas iluminadas como ojos vigilantes. Isabela sintió un escalofrío al verla de nuevo, el lugar que había sido su hogar ahora convertido en una trampa mortal. Taza se detuvo en las sombras de un edificio cercano, estudiando los patrones de las guardias. 2 hombres patrullaban el frente, cambiando posiciones cada 20 minutos. Otro vigilaba la entrada trasera, fumando un cigarro que brillaba en la oscuridad como una señal. «Por aquí», susurró Isabela, señalando un muro lateral. «Hay una entrada de servicio que usaban las criadas. Casi nunca la vigilan». Se movieron como fantasmas, pegados a las paredes, aprovechando cada sombra. Isabela había pasado toda su vida en esa casa, conocía cada piedra, cada grieta, pero ahora la veía con ojos diferentes. Cada rincón podía esconder un enemigo, cada sonido podía ser una alarma. La puerta de servicio estaba cerrada con llave, pero Taza la abrió en segundos con una herramienta que sacó de su cinturón. Entraron al silencio de los pasillos de servicio, el olor a cera y madera pulida tan familiar para Isabela que le dolió el pecho. «El despacho está en el 2º piso», murmuró ella. «La caja fuerte está detrás del retrato de mi padre». Subieron las escaleras de servicio, evitando los peldaños que Isabela sabía que crujían. Todo estaba exactamente como lo recordaba.
pero al mismo tiempo todo se sentía extraño, como caminar por la vida de otra persona. El despacho estaba vacío, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas altas. Isabela se acercó al retrato de su padre, un hombre de mirada severa y bigote imponente. Siempre lo había visto con respeto, incluso con miedo. Ahora solo veía un desconocido. Movió el retrato a un lado, revelando la caja fuerte empotrada en la pared. Sus dedos temblaban mientras marcaba la combinación. La fecha de muerte de su madre. Su padre siempre había sido predecible en eso. La caja se abrió con un clic suave. Dentro había documentos, fajos de papel amarillento y tinta descolorida. Isabela los sacó con cuidado mientras Taza vigilaba la puerta. La luz de la luna apenas alcanzaba para leer, pero lo que vio hizo que su sangre se helara. Contratos. Acuerdos firmados entre su padre y jefes apache, promesas de paso seguro a cambio de agua, garantías de no agresión a cambio de tierra, y algo más, algo que le revolvió el estómago. Niños, susurró, su voz quebrándose. Hay menciones de niños usados como garantía. Taza se acercó rápidamente, tomando los papeles con manos que ya no temblaban. Leyó con dificultad. Su español escrito no era tan bueno como el hablado, pero entendió lo suficiente. «Esto no lo firmó mi gente», dijo, señalando una firma que no reconocía. «Esto es falsificación». Isabela siguió leyendo, su corazón latiendo cada vez más rápido. Había nombres, fechas, lugares y una descripción que la hizo detenerse. Niña, 7 años, cabello negro, collar de cuentas azules. Levantó la vista hacia Taza, viendo la palidez en su rostro. ¿Nalin tenía un collar azul? Taza no pudo hablar, solo asintió. El mundo pareció detenerse, todo cobró sentido de la peor manera posible. Los secuestros no eran actos aleatorios de bandidos. Eran operaciones calculadas, y detrás de todo estaba alguien con acceso a información detallada, alguien con poder para mover personas como piezas de ajedrez. «Hay un nombre aquí», dijo Isabela, su voz apenas audible. Silas Rudd. Taza conocía ese nombre. Todo apache de la región lo conocía. Silas Rudd era un hombre de negocios, un inversor que había llegado a la región 5 años atrás, comprando tierra barata y vendiéndola cara. Tenía conexiones con el sheriff, con los comerciantes, con gente importante, y ahora aparentemente con el tráfico de niños. Este hombre, comenzó Isabela tratando de mantener la voz firme, quiere las tierras de Wheat. Ha estado presionando a mi familia durante años. Mi padre se negó a vender, y cuando murió, se detuvo entendiendo finalmente. Cuando murió, Silas necesitaba que yo firmara, pero me negué, así que te matarían y buscarían otro heredero más dócil, terminó Taza. El sonido de pasos en el pasillo los hizo reaccionar. Taza empujó a Isabela detrás del escritorio mientras él se pegaba a la pared junto a la puerta. Las voces se acercaban. «Solo quiero verificar que todo esté en orden», decía una voz que Isabela reconoció como la de su tío Martín. «El fuego fue perfecto», respondió otra voz. «Nadie sospechará nada, excepto Silas», dijo Martín con un suspiro. «Quiere confirmación, quiere ver el cuerpo. No encontrarán nada. Las vigas cayeron justo donde estaba. Si algo queda, lo dejaremos irreconocible». Isabela sintió náusea. Hablaban de ella como si fuera un problema resuelto, un obstáculo eliminado. Su propia sangre. Los pasos se alejaron finalmente. Taza esperó unos minutos más antes de moverse. Cuando lo hizo, recogió todos los documentos que pudo, doblándolos con cuidado y guardándolos dentro de su camisa. «Tenemos que salir de aquí», murmuró. Bajaron por el mismo camino, pero esta vez había una urgencia nueva. Ya no solo huían de guardias, huían con evidencia que podía cambiar todo. Evidencia que probaba conspiración, fraude y secuestro.
Cuando finalmente salieron de la casa y se perdieron en la oscuridad de la noche, Isabela se permitió respirar de nuevo. Pero la respiración venía acompañada de lágrimas. Lágrimas de rabia, de traición, de un dolor que no tenía nombre. Taza no intentó consolarla. Sabía que algunas heridas no se curan con palabras. Solo caminó a su lado en silencio, llevando en su pecho los secretos que cambiarían ambas sus vidas. Y en algún lugar de la noche, quizás en un sótano oscuro o una habitación cerrada, Nalin esperaba. Esperaba que su padre leyera las señales correctamente. Esperaba que alguien, cualquiera, la encontrara antes de que fuera demasiado tarde. De regreso en la cabaña, Isabela y Taza extendieron los documentos sobre la mesa. Cada papel, una pieza del rompecabezas que empezaba a tomar forma. La luz de la lámpara de aceite temblaba, proyectando sombras que bailaban en las paredes mientras leían. Aquí, dijo Taza, señalando una fecha. 3 niños reportados desaparecidos en la misma semana, todos cerca de puntos de agua controlados por DeWitt. Isabela sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre había construido un imperio, sí, pero ¿sobre qué cimientos? Leyó los acuerdos más antiguos, aquellos que parecían legítimos. Promesas de paz a cambio de acceso controlado a fuentes de agua. Su padre había negociado con los apaches, había creado un sistema donde ambos lados podían sobrevivir, pero después venían otros documentos, más recientes, con la firma de Silas Rudd. Y estos no hablaban de paz, hablaban de control, de expulsión, de usar a los niños como moneda de cambio para forzar a las familias apache a abandonar sus territorios. Mi padre nunca habría permitido esto, susurró Isabela, aunque su voz traicionaba la duda. Él creía en los acuerdos justos. Tu padre está muerto, dijo Taza sin crueldad, solo con la crudeza de la verdad. Y los hombres muertos no pueden proteger nada. Isabela sabía que tenía razón. Silas había esperado pacientemente construyendo su red mientras su padre vivía. Y cuando murió, vio su oportunidad. Corromper a la familia, eliminar a la heredera, hacerse con todo. Hay una dirección aquí, dijo Isabela, señalando un papel casi al fondo de la pila. Un depósito en las afueras, registrado bajo un nombre falso, pero la firma es de Silas. Taza estudió el documento. ¿Para qué necesitaría Silas un depósito secreto? Para guardar cosas que no quiere que nadie encuentre. Isabela sintió esperanza mezclada con terror. ¿O personas? Los ojos de Taza se iluminaron con una intensidad que ella no había visto antes. Tenemos que ir allí. No podemos entrar sin más. Si Silas tiene guardias, si está conectado con gente poderosa. Isabela se detuvo, viendo la determinación en el rostro de Taza. Nada la detendría, ni el miedo, ni el peligro, ni la muerte misma. Era un padre buscando a su hija. Entonces necesitamos ayuda, dijo finalmente. Gente que tenga tanto que perder como nosotros. ¿Quién? Isabela pensó en las caras que había visto en los documentos. Nombres de familias expulsadas, comerciantes que habían sido presionados, gente que había perdido tierras, agua, hijos. Gente que tenía razones para odiar a Silas Rudd tanto como ellos. Hay un escribano en el pueblo, Marcus Webb. Mi padre confiaba en él. Si alguien puede ayudarnos a hacer esto legal, es él. Legal. Taza frunció el ceño. Silas controla al sheriff, controla a los jueces, pero no controla a todos y no controla las leyes territoriales. Isabela sintió su mente trabajando de nuevo, la misma mente que había manejado los negocios de su padre cuando él enfermó. Si podemos probar que estos contratos son falsos, que Silas ha estado cometiendo fraude, podemos pedir intervención del gobierno territorial. Era arriesgado, requería fe en un sistema que raramente protegía a los apaches, pero era mejor que atacar a ciegas. Y mientras tanto, ¿Nalin sigue prisionera?
preguntó Tasa con voz tensa. Si atacamos sin pruebas, sin testigos, sin nada más que nuestras palabras, perderemos. Y Silas moverá a los niños a otro lugar, o peor. Isabela tocó suavemente su mano. Necesitamos hacer esto bien, una sola oportunidad. Tasa cerró los ojos, luchando contra cada instinto que le gritaba que fuera ya, que rompiera puertas, que llevara a su hija a casa sin importar el costo. Pero sabía que Isabela tenía razón. La desesperación no salvaba vidas. La planificación, sí. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó finalmente. 2 días, tal vez 3, para reunir testimonios, para conseguir que Webb prepare documentos oficiales, para organizar una demanda formal. 3 días, repitió Tasa, sintiendo cada segundo como una eternidad. Pasaron la noche preparando el caso. Isabela escribió declaraciones, organizó documentos, creó una línea de tiempo que mostraba el patrón de secuestros, expulsiones y adquisiciones de tierra. Todo conectado a Silas Rudd. Tasa aportó nombres de familias apache que habían perdido hijos, fechas, lugares. Describió cómo funcionaban los secuestros, niños tomados cerca de rutas comerciales, siempre cuando los padres estaban ocupados, siempre sin testigos útiles. Al amanecer tenían un caso sólido, en papel al menos, pero el papel no siempre gana contra el poder. Webb vive en la calle principal, dijo Isabela poniéndose de pie con determinación. Iré sola. Si me ven contigo, sospecharán. Es peligroso. Todo es peligroso ahora. Isabela le sostuvo la mirada. Pero si queremos salvar a Nalin, si queremos detener esto, necesitamos hacerlo bien. Tasa sabía que no podía detenerla, y en el fondo admiraba su coraje. Esta mujer que había crecido en lujo, que nunca había tenido que luchar por nada, estaba ahora arriesgando todo por una niña que ni siquiera conocía. «Ten cuidado», fue todo lo que dijo. Isabela asintió y salió de la cabaña, dejando a Tasa solo con sus pensamientos y sus miedos. Miró el collar quemado de Nalin, tocándolo como había hecho cientos de veces. «Pronto, pequeña», susurró. «Pronto». Afuera, el sol naciente pintaba el cielo de rojo y oro. Un nuevo día. Tal vez el día en que todo cambiaría, o el día en que todo se perdería. Marcus Webb vivía en una casa modesta, cerca del centro del pueblo, entre la oficina de correos y la herrería. Isabela esperó hasta que la calle estuviera relativamente vacía antes de acercarse a su puerta. Llevaba un chal cubriéndole la cabeza, ocultando el vendaje que aún tenía por la herida. Golpeó suavemente. No hubo respuesta inmediata. Volvió a intentar, esta vez con más fuerza. Escuchó pasos dentro, pesados y cautelosos. «¿Quién es?», preguntó una voz desde el otro lado. «Marcus, soy Isabela DeWitt, necesito hablar contigo». Hubo un silencio largo, luego el sonido de varios cerrojos abriéndose. La puerta se abrió apenas una rendija, y un ojo cauteloso la miró desde la oscuridad interior. «Niña, se supone que estás muerta». «Se supone, pero no lo estoy». Isabela se quitó el chal, mostrando su rostro. «Y necesito tu ayuda». Marcus abrió completamente la puerta. Era un hombre de mediana edad, delgado, con lentes redondos y manos manchadas de tinta. Había sido el escribano de confianza de su padre durante 20 años. Si alguien conocía los secretos de los DeWitt, era él. «Entra rápido», dijo, mirando nerviosamente la calle. Dentro, la casa olía a papel viejo y tabaco. Había documentos por todas partes, estanterías llenas de libros y archivos. Marcus cerró la puerta y giró todos los cerrojos antes de volverse hacia ella. «Creí que habías muerto en el incendio. Casi. Alguien me salvó». «¿Quién?». Luego levantó una mano. «No, mejor no lo digas. Mientras menos sepa, mejor». Isabela sacó los documentos que había llevado escondidos bajo su ropa, los puso sobre la mesa de Marcus, extendiéndolos con cuidado.
Necesito que veas esto. Necesito que me digas si son legales, si pueden usarse como evidencia. Marcus se puso los lentes y comenzó a leer. Su expresión cambió de curiosidad a shock, luego a algo parecido al horror. Leyó cada documento con cuidado, verificando firmas, fechas, sellos. «Dios mío», murmuró finalmente, «tu padre». No sabía que había llegado tan lejos. ¿Los acuerdos con los apaches son legales? Los originales sí. De hecho, son bastante innovadores. Tu padre fue uno de los pocos que entendió que la paz era más rentable que la guerra. Marcus señaló uno de los documentos más antiguos. Estos acuerdos crearon un sistema donde ambas partes ganaban. Agua compartida, paso seguro, comercio justo. ¿Y estos otros? Isabela señaló los documentos con la firma de Silas. Marcus los estudió con el ceño fruncido. Estos son falsificaciones. Buenas, pero falsificaciones. Las firmas Apache no son genuinas, y los términos. Se quitó los lentes, limpiándolos con nerviosismo. Estos términos son ilegales bajo las leyes territoriales. No puedes usar niños como garantía. No puedes forzar expulsiones sin debido proceso. Pero Silas lo está haciendo de todas formas, porque tiene protección. El sheriff, algunos jueces, comerciantes que dependen de él. Marcus se sentó pesadamente. Silas Rad no es solo un hombre de negocios, es una red, y has estado en su camino. Por eso trataron de matarme. Y lo intentarán de nuevo cuando sepan que sigues viva. Marcus la miró con preocupación. Isabela, esto es más grande de lo que imaginas. No puedes simplemente ir al sheriff con esto. Lo sé. Por eso vine a ti. Isabela se inclinó hacia adelante. Necesito que prepares una demanda formal, no ante el sheriff local, sino ante el gobierno territorial, con copias a todos los periódicos de la región, que sea tan público que Silas no pueda simplemente hacerme desaparecer. Marcus se quedó en silencio, considerando. Era un riesgo enorme. Si ayudaba a Isabela, se convertiría en objetivo también. Pero si no hacía nada, ¿cuántos más morirían? Tu padre me salvó una vez, dijo finalmente. Cuando perdí todo en una mala inversión, él me dio trabajo, me dio dignidad. Miró los documentos sobre la mesa. Le debo esto, a él y a ti. Isabela sintió alivio mezclado con miedo. Tenía un aliado, pero eso también significaba que había arrastrado a Marcus al peligro. Hay más, dijo, sacando el papel con la dirección del depósito. Creo que aquí es donde Silas mantiene a los niños secuestrados. Necesito confirmación antes de ir a las autoridades. Marcus palideció. ¿Vas a ir allí? Tengo que hacerlo. Si puedo rescatar aunque sea uno de esos niños, tendremos testigos, evidencia viva que ningún juez puede ignorar. Es una locura. Silas tendrá guardias, hombres armados. Jesús, por eso necesito tiempo. 3 días, Marcus. Dame 3 días para preparar todo. Tú trabaja en los documentos legales. Yo me encargaré del resto. Marcus quería discutir, pero vio la determinación en sus ojos. Era la misma mirada que había visto en su padre cuando tomaba decisiones difíciles. Los DeWitt eran muchas cosas, pero cobardes no. 3 días, aceptó. Pero prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo. Isabela salió de la casa de Marcus sintiendo un peso nuevo sobre sus hombros. Cada paso que daba la acercaba más al peligro, pero también a la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era la única manera de arreglar esto. De regreso a la cabaña, encontró a Tasa afilando su cuchillo, un ritual que realizaba cuando necesitaba pensar. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Y bien? Webb nos ayudará. Tiene 3 días para preparar los documentos legales. Isabela se sentó frente a él. Pero antes de presentarlos, necesitamos ir a ese depósito. Tasa asintió. Sabía que llegaría a esto. Esta noche, dijo, luna menguante,
Suficiente luz para ver, pero no tanto como para ser vistos. Isabela tragó saliva. ¿Estás seguro? No, pero no importa. Tasa la miró con una intensidad que la hizo temblar. Mi hija está allí, lo sé, y no voy a esperar un día más. Isabela entendió. No había argumentos lógicos que funcionaran contra el amor de un padre, y tal vez no debían funcionar. Tal vez a veces la locura era la única respuesta cuerda. Entonces vamos juntos, dijo. Tú sabes pelear. Yo conozco cómo funciona la mente de esta gente. Juntos, tal vez tengamos una oportunidad. Tasa extendió su mano. Isabela la tomó. No era un gesto romántico ni dramático. Era un pacto. Dos personas que habían perdido todo, arriesgando lo poco que les quedaba por algo más grande que ellos mismos. Justicia o venganza. A veces, la línea entre ambas era tan delgada que no importaba cuál fuera. El depósito estaba en las afueras del pueblo, cerca de las vías del tren, pero lo suficientemente lejos como para no atraer atención. Era un edificio de madera desgastada con un techo de zinc que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Dos guardias patrullaban el perímetro, rifles al hombro, caminando en patrones predecibles. Tasa e Isabela observaban desde la distancia, escondidos detrás de unos arbustos secos. Tasa había pasado la última hora estudiando los movimientos de los guardias, memorizando sus rutinas, buscando debilidades. «Cambian cada 2 horas», murmuró. «Hay un momento, justo durante el cambio, cuando ambos pares están distraídos. Ahí es cuando entramos». Isabela asintió, tratando de controlar el temblor en sus manos. No era cobardía, era adrenalina. Su cuerpo sabía que estaba a punto de hacer algo peligroso. ¿Y si hay más guardias adentro? «Los hay», dijo Tasa con seguridad. «Pero estarán esperando amenazas externas, no a alguien que ya logró entrar. Usaremos eso a nuestro favor». El tiempo pareció alargarse mientras esperaban. Isabela pensó en todo lo que la había llevado a este momento. La muerte de su padre, la traición de su familia, el fuego, el rescate de Tasa, los documentos. Todo había sido un camino hacia este instante, escondida en la oscuridad, a punto de irrumpir en un edificio lleno de hombres armados. «¿Tienes miedo?», preguntó Tasa de repente. La pregunta la sorprendió por su sinceridad. «Sí, mucho». «Bien, el miedo te mantiene alerta». Tasa se volvió hacia ella. «Pero no dejes que te paralice. Cuando entremos, muévete rápido, sin dudas. Y si no está allí, y si Nali no... Está allí», interrumpió Tasa con una certeza que no admitía discusión. «Lo sé». Isabela no preguntó cómo lo sabía. Algunos conocimientos no vienen de la lógica, sino de algo más profundo. Instinto, fe, desesperación. El momento llegó. Los guardias del turno anterior se encontraron con los del nuevo turno, conversando brevemente mientras intercambiaban información. 30 segundos de distracción. Tasa se movió como una sombra, y esta vez Isabela lo siguió sin titubear. Cruzaron el espacio abierto en segundos, pegándose al muro del depósito. Tasa encontró una ventana alta, la abrió sin hacer ruido, y ayudó a Isabela a subir primero. Dentro olía a humedad y miedo. Isabela cayó sobre unas cajas apiladas. Tasa aterrizó a su lado sin hacer sonido. Se quedaron inmóviles, escuchando. Voces. Abajo. 2, tal vez 3 hombres. Hablaban de cartas, de apuestas. Sonaban aburridos, buenos. Tasa señaló una escalera en la esquina opuesta. Se movieron hacia ella con cuidado extremo, probando cada tabla antes de poner peso completo. El edificio crujía, pero no más de lo normal. Bajaron al primer piso. Aquí el olor era peor. No solo humedad. También había el inconfundible olor de personas encerradas sin ventilación adecuada. Isabela sintió náusea, pero la tragó.
Siguieron el sonido de las voces hasta encontrar a los guardias en una sala improvisada, jugando cartas alrededor de una mesa de madera. 3 hombres, como había predicho Isabela, armados pero relajados. Taza le hizo una seña. «Espera». Luego se movió con una velocidad que ella no había visto antes. El primer guardia ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que Taza lo dejara inconsciente con un golpe preciso. El segundo alcanzó su arma, pero Taza ya estaba sobre él. El tercero logró ponerse de pie, pero Isabela actuó sin pensar. Tomó una silla y la estrelló contra su espalda. El hombre cayó con un gruñido de sorpresa y dolor. Taza terminó el trabajo. Silencio. 3 guardias inconscientes en el suelo. Isabela temblaba, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. Había golpeado a un hombre. Lo había hecho sin dudar. «Vamos», dijo Taza, y la urgencia en su voz la trajo de vuelta al presente. Recorrieron el depósito, abriendo puertas, buscando. La mayoría de las habitaciones estaban vacías o llenas de mercancía común, pero al fondo, detrás de una puerta con 3 cerrojos, encontraron lo que buscaban. Niños. 5 de ellos, de edades entre 6 y 10 años, estaban sentados en el suelo, sucios, asustados, pero vivos. Cuando vieron a Taza, algunos retrocedieron con miedo. Habían aprendido a temer a los desconocidos, pero una niña, una con cabello negro y ojos que reflejaban una mezcla de terror y esperanza, se puso de pie lentamente. «¿Papá?», susurró con una voz que apenas se atrevía a creer. Taza cayó de rodillas. Su rostro, normalmente tan controlado, se desmoronó. «¡Nalín!». La niña corrió hacia él, y Taza la envolvió en sus brazos, sosteniéndola como si temiera que desapareciera si aflojaba el agarre. Sollozaba sin sonido, sus hombros sacudiéndose con una emoción que había contenido durante meses. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Ver a este guerrero feroz, este hombre que había enfrentado el fuego y la muerte sin pestañear, romperse ante su hija encontrada, era más de lo que su corazón podía soportar. Los otros niños observaban con una mezcla de confusión y anhelo. Probablemente también tenían padres buscándolos, padres que se habían rendido a la desesperación o que aún seguían buscando sin esperanza. «Vamos a sacarlos de aquí», dijo Isabela, su voz firme a pesar de las lágrimas. «A todos». Taza levantó la vista, aún sosteniendo a Nalín. Sus ojos brillaban con una gratitud que no tenía palabras. Asintió una vez, con fuerza. Reunieron a los niños, explicándoles rápidamente que iban a llevarlos a casa. Algunos lloraban, otros estaban demasiado traumatizados para reaccionar, pero todos confiaron lo suficiente como para seguirlos. Salir del depósito fue más difícil que entrar. Tenían que moverse despacio por los niños, y el tiempo trabajaba contra ellos. Los guardias afuera eventualmente se darían cuenta de que algo andaba mal. Pero la suerte, o quizás algo más grande que la suerte, estaba de su lado. Lograron sacar a todos los niños sin ser detectados. Solo cuando estuvieron lo suficientemente lejos, escondidos en un bosquecillo al este del pueblo, Isabela se permitió respirar. «Lo logramos», susurró, casi sin creer sus propias palabras. Taza sostenía a Nalín contra su pecho, acunándola suavemente. La niña se había quedado dormida, exhausta física y emocionalmente. Los otros niños se acurrucaban cerca, buscando calor y seguridad. «Ahora viene la parte difícil», dijo Taza. «Hacer que esto signifique algo. Hacer que Silas pague». Isabela asintió. Tenían testigos ahora, niños que podían identificar a sus captores, que podían contar lo que les habían hecho. Pero también tenían niños traumatizados que necesitaban regresar con sus familias, que necesitaban sanar. «Mañana llevamos a los niños al pueblo, directamente a la iglesia donde todos puedan verlos, donde Silas no pueda negar lo que ha hecho». Isabela miró a Taza.
y luego dejamos que la verdad haga su trabajo. Era un plan simple, tal vez demasiado simple, pero a veces las soluciones más directas eran las más efectivas, y tenían algo que Silas nunca esperó: evidencia viva que ninguna mentira podía ocultar. Por primera vez en meses, Isabela sintió algo parecido a la esperanza. No era triunfo todavía, pero era un comienzo. El padre Tomás estaba preparando el altar para la misa matutina cuando escuchó golpes insistentes en la puerta de la iglesia. Frunció el ceño. Era temprano, incluso para los más devotos. Cuando abrió la puerta, casi cayó hacia atrás de la sorpresa. Isabela de Witt, a quien todos creían muerta, estaba allí con un apache y 5 niños que parecían haber vivido una pesadilla. «Padre», dijo Isabela sin preámbulos, «necesito que reúna al pueblo, ahora, todos, especialmente los que tienen poder para hacer justicia». El padre Tomás miró a los niños, notando sus ropas sucias, sus rostros asustados, la forma en que se aferraban unos a otros. No necesitaba explicaciones para entender que algo terrible había pasado. «Entren», dijo, haciéndose a un lado. «Los mantendré seguros». En menos de una hora, la iglesia estaba llena. La noticia de que Isabela de Witt vivía se había esparcido como pólvora, y la curiosidad había traído a casi todos los habitantes del pueblo. En las primeras filas estaban su tío Martín y otros miembros de la familia, sus rostros pálidos al ver a Isabela viva. También estaba Silas Rudd, sentado con la confianza de quien cree que aún controla la situación. El sheriff a su lado, fidedigno hasta el final. Marcus Webb estaba en la parte de atrás, con una carpeta llena de documentos. Había trabajado toda la noche, preparando cada papel, cada acusación, cada prueba. Isabela se puso de pie frente a la congregación, sintiendo el peso de todas las miradas. Tasa estaba a su lado, sosteniendo a Nalin. Los otros niños estaban sentados en el primer banco, protegidos por varias mujeres del pueblo que habían tomado instintivamente el rol de cuidadoras. «Estoy viva», comenzó Isabela, su voz clara y firme, «a pesar de los mejores esfuerzos de mi propia familia por matarme». Los murmullos explotaron. Martín se puso de pie. «Esto es absurdo. Nadie trató de...» «¿Nadie?», interrumpió Isabela. Señaló su cabeza vendada. «Entonces, ¿esto fue un accidente? ¿Las cuerdas que me ataron también? ¿El fuego que convenientemente empezó donde estaba?» Marcus se adelantó, entregando copias de documentos a las personas clave. El juez visitante que casualmente había llegado al pueblo esa mañana, el reportero del periódico local, el representante del gobierno territorial. «Estos documentos», continuó Isabela, «prueban que mi familia conspiró con Silas Rudd para asesinarme y tomar control de las tierras de Witt. Pero eso es solo el principio». Taza dio un paso adelante y el pueblo se tensó. Un apache en la iglesia era casi inconcebible, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía a su hija, que demandaba respeto. «Este hombre me salvó del fuego», dijo Isabela, «y juntos descubrimos algo peor que un intento de asesinato. Descubrimos una red de secuestros de niños, operada por Silas Rudd y protegida por hombres que deberían hacer cumplir la ley». Los murmullos se volvieron gritos. Silas se puso de pie, su rostro rojo de indignación. «Esto es ridículo. ¿Vamos a creer las palabras de una mujer histérica y un salvaje?» «¿Salvaje?», preguntó Isabela con frialdad. «Este salvaje, como lo llamas, salvó mi vida, mientras tú quemabas mi casa con yo dentro, y estos niños», señaló a los 5 pequeños, «fueron rescatados anoche de tu depósito en las afueras del pueblo». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia los niños, pequeños, asustados, pero indudablemente reales. Evidencia viva que ninguna palabra podía refutar. Una mujer del pueblo se levantó con un grito ahogado.
¡Miguel! ¡Ese es mi Miguel! Corrió hacia uno de los niños, un pequeño de 8 años que rompió a llorar al ver a su madre. Otro hombre reconoció a su sobrina, y otro a un hijo de su vecino. Uno por uno, las familias identificaban a sus niños perdidos. El dolor de meses de búsqueda transformándose en alivio mezclado con furia. El juez visitante se puso de pie, estudiando los documentos que Marcus le había dado. Era un hombre mayor, con reputación de ser incorruptible. Había visto mucho en sus años, pero esto... «Señor Rudd», dijo con voz que cortaba el aire como un cuchillo, «tiene mucho que explicar». Silas miró alrededor buscando apoyo, pero incluso el sheriff, viendo la evidencia y la furia del pueblo, se había alejado discretamente de él. No había lealtad que valiera cuando todos los ojos estaban mirando. «Esto es una conspiración», insistió Silas, aunque su voz había perdido seguridad. «Esta mujer está mintiendo para...» «¿Para qué?», interrumpió Isabela. «Para recuperar las tierras que ya son mías. ¿Para salvar mi vida de quienes trataron de matarme? No, Silas, la única conspiración aquí es la tuya, y ya terminó». Marcus entregó más documentos al juez, contratos falsificados, registros de pagos a guardias, testimonios escritos de comerciantes que habían sido extorsionados. Era una montaña de evidencia que había crecido silenciosamente durante años, esperando solo a alguien lo suficientemente valiente para exponerla. «Arréstenlo», ordenó el juez al sheriff, «a él y a todos sus cómplices». El sheriff titubeó, mirando a Silas con incertidumbre, pero la presión de cientos de ojos furiosos era demasiado. Lentamente sacó sus esposas. Silas no fue tranquilamente. Gritó amenazas, prometió venganza, juró que se arrepentirían. Pero eran palabras vacías. El poder que había construido con mentiras y miedo se derrumbaba ante la simple verdad. También arrestaron a Martín y a otros miembros de la familia de Witt. Sus protestas cayeron en oídos sordos. La evidencia era demasiado clara, los testigos demasiado numerosos. Cuando finalmente se llevaron a los culpables, la iglesia quedó en un silencio pesado. La gente procesaba lo que había presenciado, un imperio criminal desmantelado en una mañana, y todo porque 2 personas se habían negado a quedarse calladas. Isabela sintió las piernas fallarle. Taza la sujetó antes de que cayera, sosteniéndola con una mano mientras con la otra seguía abrazando a Nalin. «Terminó», susurró ella. «No», corrigió Taza suavemente. «Apenas empieza». Tenía razón. Exponer a Silas era solo el primer paso. Ahora venía la reconstrucción. Devolver a los niños con sus familias, reparar las tierras robadas, crear un sistema que evitara que algo así volviera a pasar. Era un trabajo enorme, pero mientras Isabela miraba a la gente del pueblo, veía algo que no había visto antes: esperanza. No esperanza ciega, sino esperanza ganada con sangre y verdad, y eso, pensó, era suficiente para empezar. Los días siguientes fueron un torbellino de testimonios, juicios y revelaciones. Cada declaración destapaba más corrupción, más nombres, más crímenes. La red de Silas era más extensa de lo que nadie había imaginado, tocando a funcionarios de 3 condados. Isabela trabajaba incansablemente, coordinando con Marcus para asegurar que cada acusación estuviera respaldada por evidencia sólida. No podían permitirse errores. Demasiadas vidas dependían de que esto se hiciera bien. Taza permanecía cerca, protegiendo a Isabela de aquellos que aún la veían como una amenaza. Había intentos de intimidación, mensajes anónimos amenazándola si continuaba, pero Isabela se mantenía firme. Había sobrevivido al fuego. No se rendiría ahora. Nalin se recuperaba lentamente. Los meses de cautiverio habían dejado cicatrices que no se veían pero se sentían. Despertaba gritando en las noches, buscando a su padre en la oscuridad.
Taza siempre estaba allí, sosteniéndola, recordándole que estaba a salvo. Una tarde, mientras revisaban documentos en la casa que Isabela había reclamado oficialmente como suya, Taza habló de algo que había estado pensando. «Los niños que rescatamos», comenzó, «vienen de diferentes pueblos, diferentes familias, pero todos tienen algo en común. ¿Qué? Nadie los buscaba en lugares donde importara. Las autoridades no hacían preguntas. Las familias eran ignoradas. Taza miró por la ventana hacia las montañas, porque éramos apaches, porque no importábamos. Isabela sintió el peso de esas palabras. Era una verdad incómoda que ella había conocido vagamente toda su vida, pero nunca había enfrentado directamente. Su pueblo, su gente, había permitido que los niños desaparecieran, porque los veían como menos que humanos. «Eso tiene que cambiar», dijo finalmente. «¿Cómo?». Taza se volvió hacia ella. «Los documentos de tu padre muestran que hubo un tiempo de paz, de acuerdos justos, pero murió contigo, o casi contigo. ¿Quién va a respetarlos ahora?». Isabela pensó en las tierras que había heredado. Acres y acres de tierra, fuentes de agua vitales, rutas comerciales estratégicas. Poder real en un mundo donde el poder era todo. «Yo», dijo, «voy a hacerlo cumplir, y voy a ir más allá». Pasó las siguientes semanas trabajando con líderes apache, reconociendo acuerdos que su padre había hecho y que otros habían ignorado. Devolvió tierras que habían sido tomadas ilegalmente. Estableció puntos de agua compartidos con protecciones legales para que nadie pudiera cerrarlos. No lo hizo por caridad o culpa. Lo hizo porque era lo correcto, y porque entendía que la verdadera seguridad no venía de muros y guardias, sino de la justicia. El pueblo reaccionó con división. Algunos la apoyaron, viendo en sus acciones un camino hacia una paz real. Otros la llamaron traidora, vendida a los salvajes. Pero Isabela no cedió. Había aprendido que no podía complacer a todos, solo podía hacer lo correcto. Marcus Webb se convirtió en su mano derecha, redactando contratos que protegerían estos acuerdos por generaciones. Cada documento era claro, específico, diseñado para resistir desafíos legales. «Estás construyendo algo que te sobrevivirá», le dijo Marcus una noche mientras revisaban el último lote de papeles. «Esa es la idea». Isabela firmó otro documento. «Mi padre construyó un imperio para sí mismo. Yo voy a construir un sistema para todos». Taza observaba estos cambios con una mezcla de esperanza y cautela. Había visto demasiadas promesas rotas como para creer ciegamente. Pero también veía la sinceridad en los ojos de Isabela, la forma en que trabajaba hasta el agotamiento para cumplir cada compromiso. Una tarde, mientras Isabela descansaba en el porche de su casa, Taza se sentó a su lado. Nalin jugaba cerca, finalmente sintiéndose lo suficientemente segura para ser niña de nuevo. «¿Qué harás ahora?», preguntó él. Isabela miró las montañas a lo lejos. «Continuar. Asegurarme de que esto no fue en vano». «¿Y tú?». Taza pensó en su cabaña ordenada, en los meses de búsqueda, en el dolor que había sentido como una herida física. «Voy a enseñar a Nalin que el mundo puede ser justo, que hay gente que cumple su palabra». «Gente como nosotros», dijo Isabela con una sonrisa pequeña. «Gente como nosotros», repitió Taza. No era un final de cuento de hadas. Los prejuicios no desaparecieron de la noche a la mañana. Silas y sus cómplices fueron juzgados, pero algunos escaparon con condenas menores de las que merecían. La familia de Witt nunca perdonó a Isabela, tratándola como muerta incluso cuando caminaba por las calles. Pero había cambios reales. Los niños regresaron con sus familias. Las tierras fueron redistribuidas justamente. Se crearon leyes que protegían a todos, no solo a los poderosos.
Y dos personas que el fuego había unido encontraron en ese vínculo algo más fuerte que el miedo o la venganza. Encontraron propósito, encontraron esperanza, encontraron, contra toda probabilidad, un camino hacia adelante. 6 meses después, Isabella de Witt estaba de pie ante una asamblea del gobierno territorial, presentando una propuesta que había estado desarrollando con cuidado meticuloso. No era solo sobre tierras o agua, era sobre crear un sistema de protección para niños, fuera cual fuera su origen. Los legisladores escuchaban con escepticismo, pero Isabella había aprendido a hablar su idioma. Presentó números, costos, beneficios económicos de la paz sobre la guerra. Y cuando terminó su presentación práctica, habló del costo humano. 5 niños fueron rescatados de un solo depósito, dijo, su voz resonando en la sala. ¿Cuántos más hay que nadie ha encontrado? ¿Cuántos padres como el hombre que me salvó la vida están buscando sin esperanza porque nadie les escucha? Hubo murmullos, algunos de desaprobación, otros de consideración. Un senador mayor se puso de pie. Señorita de Witt, lo que propone requeriría cooperación sin precedentes entre poblaciones que han estado en guerra durante generaciones. Sí, respondió Isabella simplemente. Lo requiere. ¿Y cree que es posible? Isabella pensó en Taza, en la forma en que había arriesgado todo por una desconocida. Pensó en Marcus, un escribano que pudo haberse quedado callado, pero eligió ayudar. Pensó en los niños que ahora jugaban en sus hogares, vivos porque alguien se negó a aceptar que no importaban. Sé que es posible, porque ya lo he visto pasar. La votación fue cercana, pero al final, la propuesta pasó. No era perfecta. Había concesiones, limitaciones, cosas que Isabella había querido, pero tuvo que sacrificar. Pero era un comienzo. Cuando salió del edificio del gobierno, Taza la esperaba afuera con Nalin. La niña había crecido en esos meses, su sonrisa regresando poco a poco como flores después del invierno. ¿Cómo fue?, preguntó Taza. Ganamos. No todo, pero lo suficiente. Nalin corrió hacia Isabella, abrazándola con la confianza de quien ya no tenía miedo. Isabella la levantó, sintiendo el peso reconfortante de la niña en sus brazos. ¿Y ahora?, preguntó Taza. Isabella miró a su alrededor. El pueblo que había sido su prisión se estaba convirtiendo lentamente en un lugar donde diferentes vidas podían coexistir. No sin problemas, no sin conflictos, pero con una base de justicia que no había existido antes. Ahora, dijo, construimos sobre esto paso a paso, día a día. Caminaron juntos por las calles, una imagen que meses atrás habría sido imposible. Una mujer blanca, un guerrero apache, una niña que era puente entre dos mundos. La gente los miraba, algunos con aprobación, otros con desconfianza, pero nadie los detenía. En la cabaña de Taza, ahora compartida con Isabella como espacio de trabajo y refugio, el collar quemado de Nalin colgaba junto a otros objetos. Ya no era un símbolo de pérdida, sino de recuperación, de lucha que valió la pena. Isabella pasaba sus días dividiendo las propiedades de Witt de manera que beneficiaran al mayor número de personas. No era popular entre los comerciantes que habían disfrutado del monopolio, pero la ley estaba de su lado ahora. Taza enseñaba a jóvenes apaches cómo navegar el nuevo sistema legal, en cómo hacer que los acuerdos funcionaran para ellos en lugar de contra ellos. Era trabajo lento, frustrante a veces, pero necesario. Marcus Webb continuaba como su vínculo con el mundo legal, asegurándose de que cada contrato, cada acuerdo estuviera blindado contra futuros Silas Roods que intentaran desmantelarlos. Los niños rescatados crecían, cada uno llevando su propia historia de supervivencia. Algunos se recuperaban rápido, otros necesitaban años,
Pero todos tenían ahora una oportunidad que no habrían tenido si dos personas no hubieran decidido que la verdad importaba más que la seguridad personal. Una noche, mientras el sol se ponía pintando el cielo de rojos y dorados, Isabela e Itaza se sentaron en el porche de la cabaña. Nalín dormía adentro, finalmente libre de pesadillas. ¿Crees que durará?, preguntó Isabela. Todo esto que hemos construido. Taza miró hacia el horizonte, donde las montañas se encontraban con el cielo. No sé, pero importa que lo intentamos. ¿Es suficiente? Tiene que serlo. Taza se volvió hacia ella. Mi hija está viva. Otros niños están con sus familias. Hay leyes que antes no existían. No es perfecto, pero es real. Isabela asintió. Había aprendido que la perfección era enemiga del progreso, que esperar el momento ideal para actuar significaba nunca actuar, que a veces lo mejor que puedes hacer es dar el siguiente paso, aunque no puedas ver el camino completo. El fuego no nos quemó, dijo en voz baja. No, acordó Taza, nos forjó. Era verdad. El incendio que debía haber matado a Isabela, en cambio, había iniciado algo más grande. Había expuesto secretos que necesitaban luz. Había unido a personas que nunca debían encontrarse. Había creado un camino donde antes solo había muros. Los años siguientes trajeron sus propios desafíos. Hubo quienes intentaron deshacer lo que Isabela y Taza habían construido. Políticos que querían regresar a los viejos tiempos. Comerciantes que veían la justicia como obstáculo para sus ganancias. Pero cada vez que surgía una amenaza, había más personas dispuestas a defenderla. Familias que habían recuperado a sus hijos. Comerciantes honestos que preferían la paz al conflicto constante. Gente común que había visto que otro mundo era posible. Nalín creció para convertirse en maestra, enseñando tanto en español como en apache, construyendo puentes entre generaciones. Se casó con el hijo de Marcus Webb, uniendo simbólicamente dos mundos en una ceremonia que celebraba ambas tradiciones. Isabela nunca volvió a casarse. Dedicó su vida a administrar las tierras de Witt no como imperio personal, sino como fideicomiso para la región. Cuando murió a los 70 años, dejó un legado de contratos y acuerdos que protegían el acceso al agua y la tierra para todos. Taza vivió hasta los 80, viendo a sus nietos crecer en un mundo que, aunque imperfecto, era infinitamente mejor que el que él había conocido. En sus últimos días, todavía contaba la historia de la noche en que salvó a una mujer del fuego, sin saber que ese acto cambiaría todo. Porque a veces los momentos más pequeños crean las ondas más grandes. Un apache entrando en un edificio en llamas, una mujer negándose a morir callada, una niña encontrada, una verdad expuesta. No fue el final de todos los problemas, pero fue el comienzo de soluciones reales. Y en una región donde la guerra había parecido eterna, eso era más que suficiente. Era esperanza. Y la esperanza, como había aprendido Isabela esa noche junto al fuego, era lo único que ninguna llama podía consumir.